Pues ahora sí, vamos a la palabra del Señor y quiero que me acompañes. Vamos a ir a Mateo capítulo 9, versículo 35. Mateo 9, 35. Y vamos a seguir con esta serie que, como bien ha dicho nuestro hermano Chelo, se llama, ¿cómo se llama? La mirada de Jesús. Estamos viendo esos encuentros donde Jesús puso también su atención, su foco en personas concretas. Y hoy vamos a hablar de Mateo capítulo 9, versículo 35. Y cuando lo tengas me dices amén. Dice la palabra del Señor: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y dice el versículo 36, un texto muy conocido, dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Tú conoces ese texto, ¿verdad? Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros que son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mira, en este momento nos centramos en el escrito de Mateo. Mateo es el único que narra este momento que Jesús está viendo, que está viviendo. No sabemos si fue en lo alto de una montaña, pero yo me imagino a Jesús como mirando hacia un pueblo, ¿no? Mirando hacia una ciudad. Y él, al mirar este pueblo, al mirar esta ciudad, dice la palabra que tuvo compasión. Al ver las multitudes, tuvo compasión. Cuando él vio a la gente, a las personas, algo se produjo en su corazón, en su vida. Y esta palabra compasión significa movido a misericordia. No es pena. Muchas veces piensa la gente que compasión, hay que tener compasión de... No es pena, sino ser movido a misericordia. Sentir en lo más profundo de tus entrañas ese dolor. Y dice la palabra y nos explica que esa compasión, ese dolor lo tiene, dice, porque vio a las multitudes que estaban desamparadas y dispersas. Desamparadas y dispersas. Pero fíjate que el versículo 35 nos dice algo muy importante, y es que Jesús había recorrido todas las ciudades y las aldeas, enseñando, predicando y sanando. Y algo importante que yo veo aquí es que Jesús no lo hizo desde una perspectiva lejana de la realidad del ser humano, sino que dice que Jesús fue a cada ciudad, a cada aldea de la región donde él se movió, y entonces al estar en contacto con la gente, al ver la necesidad de la gente, al ver lo que la gente habla, al ver cómo la gente vive, entonces dice que se produce en él esa compasión. Porque se da cuenta, saca una conclusión y dice: esta gente está desamparada y viven perdidos como ovejas que no tienen pastor. Si nosotros, hermano, y esto es algo que quiero hoy hablarte, muy importante, si nosotros nos dedicamos a vivir en una burbuja, ya sea familiar, ya sea espiritual, y no estamos en contacto con la sociedad, tampoco vamos a ver la necesidad y tampoco vamos a sentir esa compasión. Muchas veces pasa que, y ya digo, esto hay que analizarlo y verlo bien, pero muchas veces pasa que hay personas que dedican todo su tiempo, toda su vida, todo lo que son en estar en la iglesia, en estar presente en la iglesia, en servir en la iglesia, y todo eso está bien. Pero también tenemos que, y no podemos perder esto, estar en contacto con la sociedad. Muchas veces se nos olvida esto. Cuando nosotros venimos al Señor, hay personas que vienen al Señor y entonces a lo mejor tenían un círculo de amistades con los que se relacionaban y dejan de relacionarse con esas personas. Y claro, la gente dice: le han comido la cabeza, se ha girado y ya no quiere nada con nosotros.
Ahora, hago un matiz. Cuando nos convertimos a Cristo hay que tomar decisiones. Si yo sé que una amistad me lleva, por ejemplo, a caer en una debilidad que yo tengo, entonces a lo mejor sí es sabio retirarme. Pero algo que tú y yo tenemos que entender es que no podemos retirarnos de la sociedad donde vivimos. No podemos separarnos de la necesidad que la gente tiene. Cuando yo me convertí al Señor con 16 años, yo no dije, bueno, pues a partir de ahora mis amigos del instituto quedan a un lado y ahora me voy a relacionar solamente con los de la iglesia. No, sino que yo dije, los que están en el instituto, yo voy a traerlos para que conozcan también a Cristo. ¿Por qué? Porque empiezas a ver la necesidad. Jesús no estuvo en la sinagoga, en el templo, encerrado entre cuatro parientes predicando solamente. Jesús salió a las calles, salió a las aldeas, salió a las ciudades para predicar y ver la necesidad que había en medio del pueblo, para sanar tantas cosas que hizo Jesús. Y yo quiero hablarte hoy en este sentido que podamos ver a nuestro alrededor. No solamente ver tu vida, no solamente ver tu casa, sino ver también la necesidad que hay en las calles. Y cuando hablo de necesidad no me refiero solamente a una cuestión de personas que a lo mejor no tengan casa, no tengan comida. Yo me estoy refiriendo a la cuestión de la necesidad que tiene esa gente porque no tiene a Cristo en su corazón. Y dice la palabra que Jesús fue movido a misericordia. Tuvo compasión por las personas. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué sientes tú cuando ves la gente de la calle? ¿Qué sientes tú cuando ves una familia desestructurada? ¿Qué sientes tú cuando ves a un niño que está pasando una situación difícil? ¿Qué sientes tú? Yo recuerdo un amigo que una vez me compartió algo de que estando en un centro comercial, creo que alguna vez lo he compartido, pero me perdona si repito, ¿no? Estando en un centro comercial en Navidades, donde todos estamos pendientes ¿de qué? ¿De qué? De los regalos, ¿eh? De las comidas, de los regalos. Sabéis que en los centros comerciales se vuelve una locura aquello, ¿no? Y estando él, pues, en ese afán de tengo que comprarle a mis hijos, tengo que comprarle a mis padres, tengo que comprarle a este, tengo que comprarle a otro. Dice que él estaba caminando en un centro comercial abarrotado de gente y en un momento determinado el Espíritu Santo le habla y le dice, mira a tu alrededor. Y entonces dice que él se detuvo y empezó a ver a la gente. Y dice que literalmente se tuvo que parar, se tuvo que sentar y empezó a llorar. Porque se dio cuenta de la necesidad que tiene la gente. De que toda esa gente de tu barrio, de tu pueblo, de tu ciudad, del centro comercial, del trabajo, si no conocen a Cristo, se van a una eternidad sin Dios. Y cuando Jesús está viendo las multitudes, no está diciendo, bueno, cada uno está en sus tareas. No, dice que siente compasión, dolor profundo en su corazón. Él ve la necesidad y dice, algo hay que hacer con todo esto. Y fíjate que Jesús hizo, en el poco tiempo que estuvo en su ministerio, recorría para arriba y para abajo. Había momentos que Jesús se iba aparte para descansar, venía la multitud, él les predicaba. Jesús no paraba. Porque tenía compasión por las almas. Yo quiero empezar con esta pregunta y quiero hacértela. ¿Tú tienes compasión por la vida de las personas? No es pena, es misericordia. ¿Hay algo en tu corazón que se mueve cuando ves la gente de tu entorno? La gente con la que te relacionas. Porque a veces nos pasa que estamos tan ensimismados en nosotros mismos que no nos damos cuenta ni de los problemas ni de las situaciones que están viviendo a nuestro alrededor. Y nos encontramos con mucha gente, con muchas situaciones. Y no importa que tenga una situación económica buena, como que tenga una situación económica mala. Porque el ser humano tiene una necesidad que no puede ser saciada con nada de este mundo si no es con Dios. Y a nuestro alrededor hay gente que está, como decía Jesús, desamparada y dispersa. Pero ¿qué sientes tú? ¿Qué siento yo por estas personas que están a nuestro alrededor, en nuestro entorno? Fíjate que cuando Jesús lanza esto, ¿no? Él dice una frase muy interesante que dice,
Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando dice rogad, ¿qué está hablando? Como orar, por ejemplo, ¿no? Clamar. Pero esos obreros, para entender, para ver, para sentir lo mismo que Jesús, tienen que estar en esa consonancia con Él, en esa comunión con Él. Tienen que tener el mismo corazón que Jesús tenía. Por eso quizá tristemente no son muchos, son pocos. Porque no todo el mundo está dispuesto a entrar en la presencia de Dios y decirle: Señor, hazme sentir lo que tú sientes por este pueblo. No todo el mundo quizá está dispuesto a decir: Señor, quiero ver como tú ves. Señor, heme aquí, envíame a mí. Quizá no todo el mundo está dispuesto a esto. Y la frase de Jesús es una frase muy triste, porque dice: la mies es mucha y los obreros es poco. Aquí hay gente que trabaja en la aceituna, ¿verdad? ¿Sí? Tú imagínate que tienes, no sé, un terreno grandísimo con un montón de aceitunas preparadas para recoger y solo tiene 2 obreros. ¿Qué pasa? ¿Qué siente una persona así? Que siente impotencia. Siente impotencia. No podemos con todo esto, ¿no? Y la Biblia no nos dice que Jesús sintiera impotencia, pero sí dice: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y algo que tú y yo tenemos que entender es que cuando Dios desea hacer algo, lo que Dios hace es involucrarnos a nosotros, a ti y a mí, para que seamos parte de ese plan, para que seamos parte de ese propósito que Él quiere hacer aquí en la tierra. Jesús no le está diciendo esto a sus discípulos para decir: ay, qué penita, mira, no, sino para que ellos también entiendan, sientan, como te he dicho, vean como Jesús ve, y entonces vayan y hagan también la misión. Hagan la misión. Dios desea involucrarnos en nuestros planes, en sus planes, para que sintamos lo mismo que Él siente, para que veamos lo mismo que Él ve, para que seamos la respuesta nosotros a un mundo herido. La iglesia es la respuesta a un mundo herido. Y quiero que me acompañes a Mateo capítulo 14, porque hay una situación que quiero destacarte en esta hora. Mateo capítulo 14, versículo 13. Y aquí Jesús involucra a sus discípulos. Mateo capítulo 14, versículo 13 dice: oyéndolo, fíjate que empieza un poco raro, ¿no? Oyéndolo Jesús se apartó. Luego hablaré de eso. Oyéndolo Jesús se apartó de allí, en una barca a un lugar, ¿cómo? Desierto y apartado. Quédate con esa frase. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús de esa barca, vino una gran multitud. ¿Y qué tuvo? Tuvo compasión. Una vez más aparece esta palabra de ellos. Y sanó a los que ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y fíjate, los discípulos son muy claros. Hay un montón de gente, están en un lugar desértico, ya son las 9:25, van a cerrar el Mercadona, está la cosa, venga, que se vayan ya, rápido, que por lo menos pillen algo. Y Jesús los mira. Yo no sé si se rió o no se rió, pero yo sé que Jesús los miró y les dijo estas palabras: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Jesús, que ya es tarde, que se tienen que ir. No tienen necesidad de irse, dale tú de comer. Y entonces dice la palabra: y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces para 5.000 personas. Las cuentas no salen, ¿verdad?
Y él les dijo, traédmelo acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Dice la Biblia, y comieron todo y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Fíjate que Jesús le dice, no tienen necesidad de irse, darle vosotros de comer. Esta historia también está en Juan, y en el versículo 5 de capítulo 6, versículo 5, dice que cuando Jesús alzó sus ojos y vio que habían venido gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto lo decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y bueno, ahí después aparece, y en el versículo 10 dice que aparece que tienen algunos peces, 5 panes y 2 peces. Y en el versículo 10 dice, entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y habiendo mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000. Mira, algunos detalles simplemente más, ¿no? Dice que Jesús les dijo que no tenían necesidad de irse, que tenían que darle de comer. Como te he dicho antes, la iglesia es la respuesta a un mundo herido. Dios se sirve de la iglesia, Dios utiliza la iglesia, Dios te utiliza a ti y me utiliza a mí para que podamos dar de comer a un mundo necesitado, para que podamos bendecir a este mundo. Hermano, está muy bien que tú vengas a la iglesia. Está muy bien que tú escuches la palabra. Está muy bien que estés sentado y muy cómodo. Pero tú y yo tenemos una misión que no podemos olvidar. Y es que estamos llamados a ser luz en medio de tiniebla. A traer esperanza donde hay desesperanza. A traer bendición donde hay maldición. Estamos llamados, como decíamos la semana pasada, a sacar a las personas de muerte a vida. Y Jesús nos delega esa responsabilidad. Hazlo tú. Hazlo tú. No dejes que se vaya, hazlo tú. Yo no sé si tú puedes imaginarte ese momento. Que tú llegas a Jesús, le predicas y te dice Jesús, no, hazlo tú. No escurras el bulto, no mires para otro lado. Tú eres la respuesta. Dile al que tienes a tu lado, tú eres la respuesta. Porque es muy fácil escurrir el bulto, ¿no? Ayer estábamos en un retiro y se hablaba de esto, ¿no? Cuando dice, Señor, orad al Señor de la mies que envíe obreros. Y qué fácil es decir, Señor, envía obreros, Padre. Envía a mi hermano Brian, Señor. Él está preparado, Señor. Envía a mi hermano Juan, Señor. Pero no digo, envíame a mí. Hay una frase que yo algunas veces le he dicho a algunos que están aquí. Y algunos lo saben, y a veces me temen con esta frase. Porque me dicen, pastor, un ejemplo, ¿vale? Me voy a inventar. ¿Por qué no salimos a las calles y damos de comer a la gente que está en la calle? Me lo voy a inventar, ¿vale? En la calle. Y yo digo, qué buena idea. Y dice, ¿a que sí? Y le digo, pues el que tiene la visión, tiene la misión. Ah, pero mejor, no sé, que lo haga otra persona, ¿no? No, pero si tú has tenido la visión, si tú has tenido la iniciativa, si Dios ha puesto eso en tu corazón, hombre, pero mejor que lo haga Jonathan, que ora más. O mejor que lo haga el otro, que canta mejor. Y muchas veces escurrimos el bulto y Jesús lo que los mira a los ojos les dice, dadle vosotros de comer. Te toca a ti. Y yo no soy muy de matemática, ¿vale? Creo que soy un poquito más de lengua. Pero si tú tienes 5 panes y 2 peces y tienes alrededor de 8,000 personas, 10,000 personas, darle de comer un marrón, ¿eh? ¿Cómo tú lo haces? ¿Cómo gestionas esa situación? ¿Sabes? Muchas veces nosotros, cuando Dios nos llama, hay 3 cosas que decimos a Dios. Podrían ser más, ¿vale? Pero hay 3 cosas que le decimos, 3 no que le decimos a Dios. Lo primero que decimos es lo que dijeron los discípulos. No tengo.
Dios te llama a la misión y tú dices, yo no tengo dones, no sé hacer esto, no sé hacer lo otro. Estoy viendo el recorrido, esto es muy grande, no tengo. Pídeselo a otro, no tengo. El segundo no que decimos es, no me siento con fuerza, no me siento con algo. Hay algo aquí dentro que no acabo de sentir bien. Y el tercero es, no sé qué hacer. O sea, no sé cómo hacerlo, ¿no? No tengo, no lo siento o no me siento, no sé cómo hacerlo. Y muchas veces, en muchas cosas que Dios nos pide, nos pasa esto. A lo mejor Dios te pide que vayas más profundo en la intimidad con Él y dices, es que no me siento con ganas. A veces Dios te pide algo y dices, es que no tengo la capacidad. Y empezamos a poner muchas excusas. Muchas excusas en nuestras vidas. Y es triste que dejamos de hacer lo que Dios nos llamó a hacer porque ponemos excusas. Yo quiero revelarte algo que está aquí en la palabra muy interesante en esta historia de Mateo que hemos visto. Y quiero darte un pequeño detalle, porque te he dicho antes, el versículo 13, si me lo puedes poner, versículo 13 y 14, fíjate qué detalle. Y quiero que veas el corazón de Jesús. Mateo 14, 13. Están todos esperando, así que... Dice, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. ¿No te suena raro cómo comienza esta parte? Oyéndolo Jesús, se apartó de allí a un lugar desierto y, dice, y apartado. ¿Oyendo qué? ¿Sabes lo que Jesús había oído? Capítulo 14, versículo 1. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a su criado, este Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla como mujer. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando celebraban el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de lo que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen. Y versículo 10. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Te hago una pregunta, ¿quién era Juan? ¿Quién? El primo de Jesús. Juan fue el que bautizó a Jesús. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, los discípulos de Juan, y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús, ahora sí, se apartó de allí en una barca a un lugar desértico y apartado. Te hago una pregunta. ¿Por qué crees que Jesús se apartó? Para llorar. Para procesar el dolor. Oye, se ha muerto tu primo. Seguramente habían jugado juntos, habían empezado el ministerio juntos. Se ha muerto alguien que ama. Y Jesús se va a un lugar desértico, apartado, cuando escuchó esta noticia. Pero estando en ese lugar, estando en esa situación, con esa tristeza, dice que de repente las multitudes llegan. Y Jesús les dice, mira, hoy, chicos, hoy no tengo ánimo. Hoy estoy desanimado, hoy me siento muy triste, venid otro día. No, dice, fíjate el detalle, dice que tuvo compasión por la gente. La compasión que Jesús, y quédate con esta idea, la compasión que Jesús tenía por la gente era mayor que el sentimiento que él tenía de tristeza. La necesidad que la gente tenía era mayor que a lo mejor la necesidad que él tenía. Y tú dirás, ¿cómo puede ser todo esto?
Bueno, esto es algo que tú y yo tenemos que aprender. Y es que aun en medio del dolor, Dios puede obrar y Dios puede usarnos para bendecir a otro. Esta semana me tocó tristemente ir a un entierro. Y cuando yo estaba allí en el entierro, que era de un amigo pastor también, hace poco estuvo también él compartiendo aquí con nosotros la palabra, Martín, algunos se acordarán, su padre ha fallecido. Y entonces cuando yo fui al entierro, claro, tú imagínate cómo vas a un entierro, pues no vas a ir contento, ¿va? Con la situación, ¿no? Vamos a ver. Y él, en el entierro de su padre, en un momento de dolor, él se pone a predicarle a la gente. Y a mí me sorprendía que sacaba sonrisa y todo. Mi padre se nos adelantó. Pero hoy hay personas que pueden todavía entregarse al Jesús, entregar su vida. Y esto es algo que al mundo es como que, ¿qué estás haciendo? Es porque el Señor es el que produce en nosotros esa paz. El Señor es el que produce esa nueva fuerza. De tal forma que aun viviendo momentos difíciles podemos ser de bendición para otros. Si tú estás en la presencia de Dios, si tú estás cerca del corazón de Dios, yo te aseguro que aunque estés pasando el momento más difícil, Dios va a renovarte, Dios va a levantarte, pero también te va a hacer ver la necesidad que otros tienen. Porque aunque tú estés pasando por un luto, tú tienes a Jesús. Y Él es tu esperanza, y Él es tu paz, ¿no? ¿Es así o no? Él nos sostiene, Él es nuestra fuerza, Él nos renueva, tantas cosas que decimos. Pero, ¿y el que está en una situación sin Cristo? Por eso Jesús, aun en medio de todo ese dolor, no puso como excusa el dolor, sino que vio la necesidad de la gente y tuvo compasión. ¿Cuántas veces nosotros ponemos excusa de lo que sentimos, de lo que esto, de lo que lo otro? Y entiéndeme, también es verdad que somos humanos y pasamos por procesos a veces que no sabemos levantarnos, está bien. Pero muchas veces tenemos sentimientos que simplemente son detalles, son cositas que se pueden superar. Miedo, inseguridad, cositas que tú puedes decir, venga, echo para adelante, con la ayuda del Señor. Pero decimos muchas veces, no tengo, no lo siento, no me siento y no sé qué hacer. Y estas tres cosas son muy importantes, porque cuando Jesús le dice a los discípulos, darle de comer, ¿tú crees que Jesús no sabía? Por eso dice el texto que hemos leído de Juan, que también, aunque él dice, él sabía lo que iba a acontecer. ¿Tú crees que Jesús esperaba que ellos dijesen, sí, chicos, nos ponemos, organizamos, no sé qué, no sé qué? Jesús sabía que no tenían ni idea. Jesús sabía que no sabían cómo hacerlo. Y esto es algo muy interesante, porque ellos, a pesar de que no sabían, tampoco dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Jesús les dijo, ok, bueno, traer aquí los panes y luego los repartí, hacéis esto, y ya les dio toda la estrategia. Pero es interesante que ellos lo que hicieron fue traerlo a Jesús. ¿En qué momento, hermanos, nosotros nos olvidamos que no se trata de nosotros, que se trata de Jesús? Cuando nos toca predicar, no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Cuando nos toca evangelizar, cuando nos toca orar por enfermos, no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Ahora, tú y yo tenemos que hacer la parte que nos corresponde, ser obedientes. Si nosotros conocemos al Señor, si estamos cerca de Él, nosotros también entendemos que nosotros no podemos, pero que Él sí puede. Y mira, lo que ocurre en este momento, en esta historia, es un milagro. Y los milagros no ocurren cuando todo está bien y todo ya está hecho. Los milagros ocurren cuando hay necesidad. Pero es muy importante para que los milagros ocurran que nosotros nos atrevamos a dar pasos de fe. Muchas veces nos pasa que primero queremos ver algo y después damos el paso. Pero Jesús oró, les dijo, id y repartid las cestas. Y entonces, conforme ellos iban repartiendo las cestas, conforme vieron el milagro de Dios. Muchas veces nosotros esperamos que ocurran cosas y luego nos atrevemos. No. Lo que Dios también nos invita es que demos pasos de fe y entonces podemos ver milagros. Cuando tú oras por alguien, cuando tú dices, voy a orar por este enfermo, no te preocupes, se trata de Dios, no se trata de ti. No es que tú tienes el poder.
No, es Dios el que obra. Pero lo que Dios desea es que tú y yo demos el paso. Que tú y yo creamos en su palabra. Me gusta que cuando Jesús organiza a todos los discípulos no se ponen a cuestionarle, no se ponen a decir, pero Jesús, pero tú has pensado bien. No. Dice que en el momento que Jesús toma esos panes, esos peces, ora y les dice hacer esto, ellos lo hacen. Y los discípulos vieron ese milagro más que quizás todos los que estaban allí. Marcos 16 dice, estas señales seguirán a los que creen en mí. Fíjate que en Hechos, si tú analizas esto, en Hechos ocurre algo muy importante y es que los discípulos se ponen en misión y conforme van haciendo misión, entonces empiezan a haber sanidades, milagros, prodigios. Y nosotros a veces lo invertimos, como te digo. Esperamos que ocurran sanidades, milagros y prodigios y luego nos ponemos en misión. No. Estamos llamados a ponernos en misión. Jesús les dijo en Mateo 28, 19, si no recuerdo mal, id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Pero ese id, ¿no? Y bautizar, ¿no? Pero ese id tiene que ver con esa misión. Esa palabra id significa activarte, movilizarte. No esperar que las cosas acontezcan, no esperar que los milagros caigan, sino moverte. Y en ese moverte entonces es donde podemos ver el poder y la mano de Dios. Pero ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo empezamos a mirar la situación y decimos, más de 5.000 personas con 5 panes y 2 peces? Esto es imposible. Ahora, quiero ir terminando con esto. En esa historia siempre me ha llamado la atención de que hay dos tipos de grupos. Los discípulos por un lado, y luego Jesús les dice a toda la multitud, dice, ¿qué tenían que hacer con la multitud? ¿Qué tenía que hacer la multitud? Recostarse en grupos de 50. Muy bien dicho. ¿Sabéis lo que es recostarse? ¿Qué es recostarse? Acomodarte. Ponerte las manos atrás, ¿verdad? Tumbarte quizá, ¿no? Está ahí, dice que era hierba, ¿no? ¿Y qué hacían los discípulos mientras que la gente estaba recostada? Mientras que la gente estaba tranquila. Repartía. Yo quiero terminar con esta pregunta. Porque hay una necesidad. Y tenemos que preguntarnos qué tipo de grupo yo quiero ser. ¿De los discípulos o de los que están recostados? Si tú quieres ser de los que están recostados, te digo lo que tienes que hacer. Nada. Esperar. Relajarte. Ya vendrá la comida. Ya llegará. Pero los discípulos no estaban recostados. Los discípulos estaban en misión. Estaban en misión, haciendo lo que Jesús les llamó a hacer.